Hermanos, hoy les traigo una historia que desafía el corazón y despierta el alma. Profundicemos en los misterios de Sodoma y Gomorra, ciudades que se convirtieron en símbolos eternos del juicio divino y de la decadencia humana. Imagine un lugar donde el pecado ha alcanzado proporciones tan terribles que Dios mismo ha descendido para presenciar su maldad. Pero esta historia no trata solo de destrucción. Es un testimonio de la justicia inagotable de Dios y de su gracia que rescata a los justos. ¿Qué pasó realmente en estas ciudades perdidas? ¿Por qué fueron consumidos por el fuego del cielo? ¿Y qué nos enseña el destino de Sodoma y Gomorra sobre los días en que vivimos? Quédate con nosotros hasta el final, ya que este mensaje puede transformar tu vida y abrir tus ojos a la verdad eterna. En el corazón de la región cercana al Mar Muerto, en un valle fértil y exuberante, se encontraban las ciudades de Sodoma y Gomorra, conocidas por su prosperidad y posición estratégica. Esta región fue descrita como un jardín del Señor, comparada incluso con Egipto en su belleza y abundancia. Génesis capítulo 13, versículo 10. Sus tierras eran fértiles, regadas por ríos que garantizaban cosechas abundantes, atrayendo caravanas y comerciantes de distintas partes. Parecía el lugar perfecto para alguien que buscaba seguridad y riquezas. Esto es exactamente lo que llevó a Lot, sobrino de Abraham, a elegir las cercanías de Sodoma cuando su tío le dio la oportunidad de decidir dónde establecerse. Lot vio la promesa de prosperidad y comodidad en la región, pero tal vez no se dio cuenta de los peligros espirituales que lo rodearían. La apariencia de prosperidad enmascaraba una sombría realidad. Desde el principio, la Biblia destaca la decadencia moral de estas ciudades. Los hombres de Sodoma fueron descritos como malos y grandes pecadores contra el Señor. Génesis capítulo 13, versículo 13. Este mal no era solo una desviación personal, sino un estilo de vida arraigado en la cultura local. Sodoma se había convertido en un epicentro de injusticia, violencia, explotación e inmoralidad. La corrupción no se limitaba a actos individuales, impregnó las estructuras sociales, políticas e incluso económicas. Además, Sodoma era un lugar donde prosperaba la indiferencia hacia los demás y el rechazo de las leyes de Dios. En Ezequiel 16, 49, 50, el profeta describe el pecado de Sodoma como mucho más amplio. He aquí, esta fue la iniquidad de Sodoma: soberbia, abundancia de pan y abundancia de ociosidad, pero no ayudó a los pobres ni a los pobres, necesitados. Y se volvieron arrogantes y cometieron abominaciones delante de mí. Así que los quité cuando lo vi. Sodoma y Gomorra se destacaron no solo por la transgresión sexual, sino también por su falta de compasión y justicia social. Eran ciudades donde los fuertes oprimieron a los débiles, donde prevalecía el egoísmo y donde el pecado se celebraba abiertamente. Reinaban la lujuria y la arrogancia, y sus habitantes vivían como si Dios no existiera o fuera irrelevante. Pero, incluso frente a tal perversidad, estas ciudades seguían siendo el objetivo de la mirada atenta de Dios. Mientras Sodoma y Gomorra se hundían en la decadencia, el Señor tenía un plan y su justicia estaba a punto de revelarse. La corrupción y el pecado de Sodoma y Gomorra no quedaron ocultos. La Biblia nos revela que grande es el clamor de Sodoma y Gomorra y grande su pecado. Génesis capítulo 18, versículo 20. Este grito no se refiere solo a la voz de las víctimas de la injusticia, sino a la gravedad misma del pecado que ofendió la santidad de Dios. Era como si la tierra misma gimiera bajo el peso del mal que vivía en ella. Ante esto, Dios decidió actuar. En el capítulo 18 del Génesis vemos una escena de gran importancia. El Señor, acompañado de dos ángeles, visita a Abraham. Es una ocasión única en la que el Creador desciende para ocuparse personalmente de la situación. Dios, en su perfecta justicia, decidió revelarle a Abraham sus planes de destruir esas ciudades,
dejando claro que la corrupción había alcanzado niveles insoportables. Abraham, conocido por su fe, también demostró compasión. Se puso de pie como intercesor, cuestionando al Señor en una de las oraciones más audaces de la Biblia. «Destruirás también al justo con el impío». Génesis capítulo 18, versículo 23. Abraham sabía que Dios es justo y misericordioso, por eso se atrevió a discutir, pidiendo que se salvara la ciudad si había 50 justos. Cuando Dios estuvo de acuerdo, Abraham continuó reduciendo el número, de 50 a 45, luego a 40, 30, 20, hasta llegar a 10 justos. Este diálogo revela la profundidad de la misericordia de Dios. A pesar del clamor del pecado, Dios estuvo dispuesto a perdonar ciudades enteras gracias a un pequeño grupo de personas justas. Sin embargo, incluso con la intercesión de Abraham, la triste realidad fue que en Sodoma y Gomorra no había ni siquiera 10 justos. Este momento entre Abraham y Dios también resalta el papel de la intercesión en la narrativa bíblica. Abraham ejemplificó lo que significa clamar por la salvación de los demás, estando en la brecha entre la justicia divina y la humanidad pecadora. La decisión de Dios de investigar personalmente la situación, Génesis capítulo 18, versículo 21, no indica que necesitara información, sino que actuaría con plena justicia y transparencia. Dios es omnisciente, pero su participación directa refuerza el hecho de que sus juicios no son arbitrarios. El destino de Sodoma y Gomorra estaba sellado, pero la historia muestra que la intercesión tiene poder y que la justicia divina siempre está equilibrada con la misericordia. En ese momento, el escenario estaba preparado para el juicio que se convertiría en una de las historias más impactantes de toda la Biblia. Cuando el anochecer cubrió a Sodoma, los dos ángeles llegaron a la ciudad y fueron recibidos por Lot, quien estaba sentado a la puerta, lugar tradicionalmente reservado para los ancianos y líderes de la ciudad. Génesis, capítulo 19, versículo 1. Esto sugiere que Lot, a pesar de vivir en medio de la corrupción, mantuvo cierta influencia local. Reconoció la importancia de proteger a los viajeros y en un gesto de hospitalidad, insistió en que pasaran la noche en su casa, negándose a dejarlos en la plaza pública. Los ángeles aceptaron la invitación de Lot y él les preparó un banquete, horneando pan sin levadura, en un acto que reflejaba prisa y reverencia. Sin embargo, el verdadero carácter de Sodoma pronto salió a la luz. Antes de que avanzara la noche, hombres de todas partes de la ciudad, jóvenes y viejos, rodearon la casa de Lot en un acto de extrema maldad. Le exigieron que entregara a los visitantes para violarlos. Génesis capítulo 19, versículos 4 y 5. Este episodio expone el nivel de decadencia moral en Sodoma. No se trataba solo de un pequeño grupo de individuos malvados, sino de una cultura donde el abuso, la violencia y la inhumanidad eran ampliamente aceptados y practicados. La escena demuestra que la hospitalidad, valor fundamental en las culturas antiguas, había sido completamente subvertida en Sodoma. Lot intentó mediar en la situación, saliendo a hablar con los hombres. En un intento desesperado, ofreció a sus propias hijas en lugar de los visitantes, afirmando que no habían conocido varón. Génesis capítulo 19, versículo 8. Este acto, aunque impactante y profundamente perturbador, refleja la presión de una cultura corrupta y la lucha de Lot por equilibrar su sentido de protección con los valores distorsionados de su entorno. Los hombres de Sodoma, sin embargo, rechazaron la propuesta y amenazaron con invadir la casa, acusando a Lot de actuar como juez sobre ellos. Esto revela el desprecio que sentían por cualquier forma de corrección o justicia, viviendo como si fueran completamente autónomos y fuera del alcance de la autoridad divina. Fue en ese momento que intervinieron los ángeles. Tiraron a Lot de regreso a la casa y, en un acto de poder divino, cegaron a los hombres que estaban afuera,
impidiéndoles encontrar la puerta. Génesis, capítulo 19, versículos 10 y 11. Esta ceguera no era solo física, sino que simbolizaba la oscuridad espiritual que dominaba los corazones de los habitantes de Sodoma. La protección de los ángeles reveló la soberanía de Dios sobre la situación. Estuvieron allí no solo para presenciar la maldad de Sodoma, sino también para salvar a Lot y su familia, demostrando que Dios nunca abandona a los justos en medio de la corrupción. Sin embargo, los acontecimientos de esa noche dejaron claro que el juicio divino era inevitable, porque Sodoma había superado todos los límites de la maldad. Mientras el caos se desarrollaba afuera, dentro de la casa de Lot, los ángeles comenzaron a revelar la gravedad de la situación. Se estaba acabando el tiempo para Sodoma y Gomorra, y la destrucción estaba a punto de caer sobre las ciudades de la llanura. En plena noche, los ángeles finalmente revelaron la gravedad del juicio divino que se cernía sobre Sodoma y Gomorra. Le declararon a Lot que el Señor había decidido destruir las ciudades debido a su extrema maldad, y que era necesario huir inmediatamente. La advertencia fue clara y urgente. Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no perezcas en la injusticia de la ciudad. Génesis, capítulo 19, versículo 15. A pesar de la seriedad de la advertencia, Lot vaciló. Quizás fue el apego a la vida que había construido allí, o la dificultad de abandonar todo lo que conocía. La vacilación de Lot simboliza el dilema humano ante el pecado. A menudo, incluso sabiendo el peligro, somos reacios a alejarnos de lo que nos frena. Los ángeles, en un acto de misericordia divina, tomaron de las manos a Lot, su esposa, y sus 2 hijas, y los sacaron de la ciudad. Este gesto demuestra que, incluso en medio del juicio, Dios actúa con compasión para salvar a quienes buscan su justicia, aunque sea de manera imperfecta. Al llegar fuera de los límites de Sodoma, los ángeles dieron una instrucción directa e innegociable. Huye por tu vida. No mires atrás y no te detengas en ningún lugar del llano. Huid a los montes, para que no perezcáis. Génesis capítulo 19, versículo 17. Esta orden no fue solo una advertencia práctica, sino un requisito espiritual. Mirar hacia atrás simbolizaría arrepentimiento o deseo de volver a lo que se estaba juzgando y condenando. Sin embargo, incluso ante tal urgencia, Lot continuó demostrando debilidad en su fe. Pidió a los ángeles que le permitieran huir a una pequeña ciudad cercana llamada Zoar, alegando que no podría sobrevivir huyendo a las montañas. Génesis capítulo 19, versículos 18 al 20. Una vez más, la paciencia y la misericordia de Dios fueron evidentes cuando los ángeles concedieron el pedido de Lot, prometiendo perdonar a Zoar para que él y su familia pudieran encontrar refugio. Cuando el sol salió sobre la tierra, Lot y su familia llegaron a Zoar. El día apenas comenzaba, pero para Sodoma y Gomorra era el final. Las ciudades que alguna vez fueron prósperas estaban a punto de enfrentar el juicio final. La advertencia de destrucción no fue solo para Sodoma, sino también un recordatorio eterno para todos los que intentan vivir apartados de los caminos de Dios. La historia nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos dudando en dejar atrás lo que nos separa de Dios? ¿Necesitamos nosotros, como Lot, que nos tomen de la mano para salir de situaciones que amenazan nuestra alma? La advertencia de destrucción dada a Lot y su familia es un eco de la misericordia divina que continúa llamándonos a alejarnos del pecado, ofreciéndonos un camino de salvación. A medida que Lot y su familia avanzaban hacia la seguridad de Zoar, la promesa del juicio divino se cumplió con una intensidad abrumadora. El texto bíblico lo describe de forma clara e impactante. Entonces Jehová hizo llover azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19, versículo 24.
La destrucción fue completa e implacable. Las ciudades, sus edificios, campos y hasta la vegetación fueron consumidos en un instante de juicio devastador. Génesis capítulo 19, versículo 25. La escena es un testimonio de la santidad y la justicia de Dios, mostrando que Él no tolera el pecado indefinidamente. El fuego que cayó del cielo no fue solo un evento natural, sino una intervención directa y sobrenatural del Creador, un acto que hace eco de la severidad del juicio final descrito en otros pasajes bíblicos. Sodoma y Gomorra, símbolos de corrupción y rebelión, quedaron reducidas a cenizas, dejando tras de sí una tierra árida e inútil. En medio de la fuga, sin embargo, ocurrió uno de los momentos más trágicos de la narración. La esposa de Lot, incapaz de obedecer el mandato divino de no mirar atrás, Génesis capítulo 19, versículo 17, volvió sus ojos hacia las ciudades en llamas. Quizás fue por curiosidad, o más probablemente, por un vínculo emocional con lo que estaba dejando atrás. Una vida construida en medio de la corrupción, pero que para ella todavía tenía valor. Cuando miró hacia atrás, inmediatamente se transformó en una estatua de sal. Génesis capítulo 19, versículo 26. La transformación de la esposa de Lot en estatua de sal está llena de simbolismo. No fue solo un castigo físico, sino una advertencia espiritual. Su mirada hacia atrás reveló su corazón dividido, su incapacidad para dejar atrás completamente el pasado y confiar plenamente en Dios. Se convirtió en un recordatorio tangible del precio de aferrarse al pecado y desobedecer las instrucciones divinas. Esta imagen del juicio resuena en toda la Biblia. En Lucas capítulo 17, versículo 32, Jesús advierte: «Acordaos de la mujer de Lot». Sus palabras nos llaman a reflexionar sobre lo que valoramos y a cuestionarnos si realmente estamos dispuestos a renunciar a todo por Él. Como la esposa de Lot, a menudo nos aferramos a lo que Dios nos ordena que dejemos atrás, dudando en confiar plenamente en su plan. Mientras el azufre y el fuego consumían a Sodoma y Gomorra, la destrucción no fue solo una purificación física, sino un acto de juicio moral. Las ciudades, que se habían convertido en símbolos de iniquidad, fueron borradas de la faz de la tierra, quedando solo el recuerdo de su decadencia. El lugar donde alguna vez hubo prosperidad se ha convertido en desolación, un recordatorio eterno de las consecuencias del pecado desenfrenado. El juicio divino sobre Sodoma y Gomorra no fue solo una acción contra el mal local, sino también una advertencia universal. Nos recuerda que aunque Dios es misericordioso y paciente, su justicia es cierta y su juicio es inevitable. La tragedia de la esposa de Lot y la destrucción de las ciudades nos desafían a reflexionar. ¿Estamos mirando hacia atrás, estancados en lo que Dios nos llama a abandonar, o avanzando en fe hacia la salvación que Él ofrece? La historia de Sodoma y Gomorra trasciende el tiempo y la geografía, convirtiéndose en un hito teológico y moral para todas las generaciones. El apóstol Pedro, en su epístola, reafirma la relevancia de este acontecimiento como ejemplo del juicio divino. Escribe: «También condenó a destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y estableciéndolas como advertencia a los impíos», según Pedro, capítulo 2, versículo 6. Estas palabras hacen eco del mensaje central de la narración. Dios es justo, y su justicia no permite que el pecado quede impune. Las ciudades no fueron destruidas solo por actos individuales de maldad, sino por toda una cultura que se había alejado por completo de los caminos de Dios. Su destrucción fue una respuesta al grito de injusticia que se elevó hasta los cielos, mostrando que, aunque parezca tardío a los ojos humanos, el juicio de Dios es certero e implacable contra el pecado que desafía su santidad. Sin embargo, en medio de la severidad del juicio hay un rayo de misericordia.
La liberación de Lot y su familia nos revela que el corazón de Dios también está lleno de compasión. La gracia que salvó a Lot es la misma gracia que está disponible para todos los que acuden a Dios en busca de refugio. No fue por los méritos de Lot, sino por la misericordia divina, que fue salvado. Aunque era vacilante e imperfecto en su fe, Lot fue sacado de en medio de la destrucción por manos de ángeles. Esta dualidad, justicia y misericordia, es una constante en el carácter divino. La historia de Sodoma y Gomorra nos muestra que Dios es a la vez juez y salvador. Él no solo juzga el pecado, sino que también ofrece una salida a quienes se arrepienten. En Romanos capítulo 6, versículo 23, leemos: «Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». Así como Lot fue salvo por intervención divina, nosotros también estamos llamados a encontrar la salvación en Dios, quien ofrece refugio a través de Jesucristo. Lo que aprendemos de esta historia es que el pecado nunca debe tratarse a la ligera. La degradación moral de Sodoma y Gomorra es un espejo para que reflexionemos sobre nuestra propia sociedad y nuestras elecciones individuales. Estamos tolerando e incluso celebrando lo que Dios condena. Estamos ciegos a las consecuencias del pecado. Por otro lado, la misericordia mostrada a Lot nos recuerda que Dios siempre está listo para rescatar a quienes lo buscan. Su paciencia nos da tiempo para arrepentirnos, pero ese tiempo no es ilimitado. La destrucción de Sodoma y Gomorra nos alerta sobre la urgencia de reconciliarnos con Dios mientras todavía hay oportunidad. En segundo lugar, en Pedro capítulo 3, versículo 9, encontramos una poderosa confirmación de la naturaleza misericordiosa de Dios. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, Él es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, no se debe abusar de esta paciencia. Así como de repente vinieron fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, así vendrá el juicio final, como un ladrón en la noche. Por lo tanto, la historia de Sodoma y Gomorra no es solo un registro de acontecimientos pasados, sino una invitación constante a vivir en santidad y depender de la misericordia de Dios. Ella nos llama a recordar que, mientras hay tiempo, hay gracia disponible para quienes eligen el camino de la justicia. Es una historia de advertencia, pero también de esperanza para todos los que se arrepienten y ponen su confianza en el Señor. La destrucción de Sodoma y Gomorra no es solo un acontecimiento registrado en el Antiguo Testamento, resuena en toda la Biblia, convirtiéndose en un poderoso símbolo del juicio divino y las consecuencias de rechazar la gracia de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles retoman esta narrativa, ampliando sus implicaciones y aplicándola directamente a los tiempos actuales. En Mateo capítulo 10, versículo 15, Jesús declara una verdad alarmante. En verdad os digo que el día del juicio será menos severo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Este comentario ocurre en el contexto en el que Jesús instruyó a sus discípulos a predicar el Evangelio. Advierte que las ciudades que rechazaran el mensaje de salvación enfrentarían un juicio más severo que el que enfrentaron Sodoma y Gomorra. Este contraste pone de relieve la gravedad de rechazar la gracia divina cuando se ofrece directamente. Aquí la enseñanza de Jesús va más allá de la historia de las ciudades de la llanura. Revela que el pecado más grande no es solo la inmoralidad o la injusticia, sino la negativa a arrepentirse y aceptar la oferta de reconciliación de Dios. Si bien Sodoma fue condenada por su corrupción y maldad, las ciudades que rechazan el Evangelio son culpables de algo aún más grave: rechazar al Hijo de Dios mismo y el mensaje de vida eterna que Él trae. Además,
Judas capítulo 1, versículo 7, se hace eco de la severidad del juicio sobre Sodoma, enfatizando sus decisiones pecaminosas. Escribe: así también Sodoma y Gomorra y las ciudades de alrededor, las cuales, habiéndose entregado a la prostitución como ellas, y tras otra carne, fueron puestas en ejemplo, padeciendo la pena del fuego eterno. La mención de Judas conecta la destrucción de las ciudades con el destino eterno de todos los que rechazan a Dios, describiendo el fuego que consumió a Sodoma como un anticipo del castigo eterno reservado a los malvados. Estos pasajes refuerzan que Sodoma y Gomorra no son solo recuerdos de una época antigua, sino lecciones para todas las generaciones. Simbolizan el destino inevitable de aquellos que eligen vivir en rebelión contra Dios. Sin embargo, más que una advertencia, también son un llamado a la reflexión y al arrepentimiento. Si la misericordia de Dios se extendió a Lot a pesar de que vivió en medio del pecado, ¿cuánto más estará disponible para aquellos que se vuelven a Él a través de Jesucristo? Jesús también usó la historia de Sodoma para enseñar acerca de los últimos días. En Lucas capítulo 17, versículos 28 al 30, compara el descuido y la vida diaria de Sodoma con el comportamiento humano antes del regreso del Hijo del Hombre. Como en los días de Lot, comieron, bebieron, compraron, vendieron, plantaron, construyeron. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que aparezca el Hijo del Hombre. Esta comparación revela que así como el pueblo de Sodoma ignoró las señales de advertencia y continuó su camino, muchos hoy viven como si el juicio nunca llegaría. La repentina destrucción de las ciudades de la llanura sirve como recordatorio del peligro de confiar en la aparente estabilidad de este mundo y descuidar la urgente necesidad de reconciliarse con Dios. Por lo tanto, los ecos de Sodoma y Gomorra en el Nuevo Testamento no solo refuerzan la gravedad del juicio divino, sino que también resaltan la profundidad de la misericordia de Dios. El mensaje central permanece: Dios es justo, pero también misericordioso. Él ofrece una salida para todos los que se arrepienten y confían en su gracia. La destrucción de las ciudades es una advertencia a no endurecer nuestro corazón a la voz de Dios, ya que el tiempo de la gracia es limitado. Por tanto, la historia de Sodoma y Gomorra sigue siendo un faro de advertencia y esperanza. Ella nos recuerda que mientras hay aliento, hay oportunidad de arrepentirse, y nos desafía no solo a escuchar el mensaje del Evangelio, sino a aceptarlo con fe y obediencia. La historia de Sodoma y Gomorra no ha dejado de resonar a través de los siglos, siendo citada y analizada por filósofos, teólogos e historiadores, que vieron en ella no solo un relato bíblico, sino un profundo símbolo de la decadencia moral y de los peligros de rechazar a Dios. A lo largo de la historia, varios pensadores han utilizado la destrucción de estas ciudades como una advertencia contra los excesos de la humanidad, destacando tanto el juicio divino como la necesidad de justicia y santidad ante Dios. San Agustín, uno de los más grandes pensadores cristianos de la historia, abordó de manera filosófica y teológica la cuestión de Sodoma en su obra La ciudad de Dios. Agustín, al contrastar las ciudades terrenales con la ciudad celestial, vio en Sodoma un claro ejemplo de la corrupción y desintegración moral que se produce cuando una sociedad se aleja de Dios. Usó Sodoma para ilustrar que aunque el hombre busca construir su propia ciudad o sociedad basada en la riqueza, el placer y el poder, estos esfuerzos son efímeros y están condenados al fracaso. La verdadera justicia, según Agustín, solo puede encontrarse en la ciudad celestial, en la eternidad con Dios, donde la moral y la virtud son perfectas e inmutables. Sodoma, entonces, sirve como un oscuro contraste con el ideal de la ciudad de Dios,
que representa la autosuficiencia humana que se niega a someterse a la justicia divina. Otro autor relevante es Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, cuyos relatos históricos arrojan luz sobre los acontecimientos bíblicos y sus implicaciones. En su obra Antigüedades Judías, Josefo menciona la destrucción de Sodoma y Gomorra como parte de la narrativa histórica que sirvió de lección para el pueblo judío y para todos los pueblos. Para Josefo, la destrucción de ciudades no fue solo un acto de juicio divino, sino también una demostración de la justicia de Dios sobre las naciones que practican la inmoralidad y la perversión. Al informar sobre este evento, buscó reforzar la idea de que la desobediencia a Dios no pasa desapercibida y que su juicio será inevitable y justo. Para él, la destrucción de Sodoma no fue solo un acontecimiento aislado, sino un reflejo de la norma moral de Dios que se aplicaba a todas las civilizaciones. Además de Agustín y Josefo, otros teólogos y filósofos cristianos, como Tomás de Aquino, también se refirieron a Sodoma como un ejemplo de las consecuencias de la corrupción humana. Tomás de Aquino, en su Summa Theologiae, abordó la pecaminosidad de las ciudades de Sodoma, reflexionando sobre cómo el pecado sexual desenfrenado y la falta de arrepentimiento llevaron a la destrucción de las ciudades. Para él, Sodoma simbolizaba la profunda transgresión moral que se produce cuando una sociedad se abandona a los deseos carnales y olvida la ley de Dios. El juicio de Sodoma, según Tomás de Aquino, sirvió como un recordatorio continuo de que la justicia divina es imparcial, pero también llena de misericordia para quienes se arrepienten. Estos pensamientos filosóficos y teológicos sobre Sodoma amplían la comprensión de la destrucción de las ciudades como un acontecimiento más que histórico. Nos ayudan a reflexionar sobre cómo las Escrituras y la historia de la Iglesia interpretan los errores de Sodoma y las lecciones que podemos extraer de ellos para nuestros tiempos. A lo largo de los siglos, Sodoma se convirtió no solo en un símbolo de corrupción y decadencia, sino también en un modelo de advertencia contra la complacencia moral y el rechazo de las leyes de Dios. Desde Agustín hasta Josefo, e incluso entre los filósofos modernos, el mensaje sigue siendo claro. Las consecuencias del pecado no son solo espirituales, sino también sociales e históricas, y afectan tanto a los individuos como a las naciones. Sodoma, por tanto, es más que una simple historia de destrucción. Es un espejo de las consecuencias de la decadencia moral y la resistencia a la justicia divina. Y como tal, sigue siendo un tema de profunda reflexión para todos los que buscan comprender los patrones divinos de justicia, misericordia y arrepentimiento. Sodoma y Gomorra no son solo dos ciudades destruidas, sino un eco eterno en la historia, una advertencia que trasciende el tiempo. Son símbolos del implacable juicio de Dios, pero también un recordatorio de su paciencia y misericordia. La geografía de la región alrededor del Mar Muerto, con su aridez y esterilidad, se considera un reflejo visible de la destrucción que allí ocurrió. El Mar Muerto, que todavía hoy no alberga vida, sirve como un monumento silencioso y sombrío a esa catástrofe. Pero más que un recordatorio de destrucción, la historia de Sodoma y Gomorra es un mensaje de esperanza. Dios, en su infinita gracia, está dispuesto a salvar a quienes buscan su justicia y se arrepienten sinceramente de sus pecados. El hecho de que Lot y su familia se salvaran muestra que incluso en medio del juicio siempre hay una oportunidad para la redención. La destrucción de Sodoma y Gomorra, además de representar la justicia de Dios, también nos enseña que la verdadera misericordia de Dios se extiende a aquellos que, aunque imperfectos, buscan obedecer su voluntad. Es una lección de que, en medio del caos y la corrupción, siempre hay un camino de salvación para quienes acuden a Dios.
La tragedia de Sodoma, entonces, es una doble advertencia. Para los malvados, un recordatorio del destino de quienes rechazan la justicia divina. Para los justos, la esperanza de que si perseveran en la fe y la obediencia, la misericordia de Dios prevalecerá. Hoy no podemos ignorar que el espíritu de Sodoma todavía parece estar presente en muchos aspectos de nuestra sociedad. Vivimos en una época de creciente inmoralidad, donde las normas éticas y morales se cuestionan constantemente. El comportamiento licencioso y el rechazo de Dios se han vuelto cada vez más comunes en muchas partes del mundo. Las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, que comparan los últimos días con los tiempos de Noé, nos recuerdan que la humanidad, en sus días de decadencia, fue indiferente a la advertencia divina hasta que llegó repentinamente el juicio. La historia de Sodoma y Gomorra nos desafía a reflexionar sobre cómo vivimos hoy. ¿Estamos viviendo según los principios de Dios o de alguna manera nos estamos dejando llevar por los caminos de la inmoralidad y la corrupción? ¿Estamos buscando su justicia y su verdad en nuestras vidas? ¿O estamos más preocupados por el placer temporal que ofrece este mundo? El ejemplo de Lot, que dudó en abandonar la ciudad, nos muestra el peligro de aferrarse a lo que Dios condena. Como él, podemos sentirnos tentados a mirar atrás y arrepentirnos de las cosas que debemos dejar atrás. Pero la palabra de Dios nos llama a mirar hacia el futuro, a avanzar hacia lo que Él ha preparado para nosotros, una vida de santidad, justicia y obediencia. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un recordatorio de acontecimientos pasados, sino un llamado urgente a vivir de manera diferente. Nos recuerda que la misericordia de Dios es real, pero también que su justicia no es negociable. Como cristianos, estamos llamados a ser luz en un mundo oscuro, a vivir de manera que reflejen los valores del reino de Dios y a ser salvos de la corrupción de este mundo. Sodoma y Gomorra, ciudades marcadas por una maldad extrema, fueron destruidas por fuego y azufre como manifestación del juicio divino. Sin embargo, incluso ante el juicio, Dios demostró su misericordia al salvar a Lot y su familia, ya que fueron encontrados justos entre los pecadores. La destrucción de estas ciudades nos sirve a todos como una advertencia sobre las consecuencias del pecado y la importancia de vivir en obediencia a la voluntad divina. La historia nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y cómo lidiamos con cuestiones morales y espirituales en nuestro tiempo. Oración final. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, que nos enseña y advierte. Te alabamos por tu misericordia, que nos da la oportunidad de arrepentirnos y volvernos a ti, Señor. Ayúdanos a vivir con rectitud y escapar del pecado que destruye vidas y sociedades. Danos un corazón obediente y firme en tu verdad, para que busquemos siempre tu justicia y seamos testigos de tu gracia en un mundo que tanto te necesita. Así como salvaste a Lot, guíanos en tu camino de salvación. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.